Hola, buenos días. Yo soy María del Pilar Prada López, para los que no me conozcáis todavía, soy cirujano plástico y os hablo desde mi consulta de Sevilla, que es Centro Médico Prada. Estoy subiendo a YouTube últimamente una serie de vídeos sobre la cirugía estética de los brazos, que en realidad no es una cirugía única, sino contempla dos intervenciones principales. Una sería la liposucción de brazos y otra sería la braquioplastia o lifting de brazos. Si estáis interesados en este tipo de intervención y si queréis saber cómo se realiza lo que ocurre el día de la intervención y cómo se realiza en quirófano, tanto una intervención como otra, quedaos conmigo que yo os lo voy a explicar. Bueno, pues como os decía hace un momentito, hoy vamos a hablar de lo que ocurre el día de la intervención y el desarrollo en quirófano de las intervenciones de cirugía estética de los brazos, tanto si es solamente liposucción como si se trata de una braquioplastia o lifting de brazos, ¿de acuerdo? Entonces, en ambos casos la cirugía se realiza con anestesia general. Voy a puntualizar que los aspectos, los pasos del desarrollo de la intervención, aunque la intervención lógicamente es la misma en ambos casos, pero los detalles concretos yo os los voy a explicar para cuando se realiza la intervención aquí en Sevilla, en el Hospital Infanta Luisa, que está en Triana, pertenece al Grupo Quirón y es donde yo hago las operaciones aquí en Sevilla. Como sabéis muchos, yo también opero en Ceuta, en la Clínica Jáudenes de Ceuta. Esta intervención, pues en caso de que viváis allí o os coja más a mano Ceuta que Sevilla, pues se puede realizar también en la Clínica Jáudenes de Ceuta. Lo que pasa es que a lo mejor los horarios, los protocolos, los pasos de la realización pueden ser un poquito diferentes, aunque la operación propiamente dicha es exactamente igual, pero yo eso ya os lo explicaré a los que os vayáis a operar en Ceuta allí cuando nos veamos en la primera consulta. Entonces, hoy en principio voy a hablar sobre todo para quien se opera aquí en Sevilla, en el Hospital Infanta Luisa. El día de la intervención, como yo os comentaba, hay que ir en ayunas de unas 8 horas antes. Es decir, que en el caso de Sevilla, que yo opero por las mañanas, normalmente opero los martes y los viernes por la mañana en el Hospital Infanta Luisa, pues habría que hacer ayuno desde la noche antes. Es decir, que el día anterior, pues a la hora de la cena, procurar beber abundante líquido para no pasar sed y después ya no tomar nada hasta el día siguiente por la mañana, que esté el estómago vacío. Hay personas que a lo mejor toman algún tratamiento, un ejemplo típico es las personas que toman pastillas para el tiroides porque tienen problemas de tiroides y tal, y que lo toman todas las mañanas, teóricamente, vamos, en condiciones normales lo toman con el desayuno. Bueno, pues si hay que tomar este tipo de pastilla para el tiroides o cualquier otro tipo de pastilla que se tome habitualmente, entonces sí se puede tomar por la mañana con un buchito de agua muy chiquitito, lo justo de tragar la pastilla, pero nada más. Es decir, los anestesistas consideran que tomar estas pastillas con ese buchito de agua no interrumpe el ayuno como tal, pero no es ni el vaso entero de agua ni tomar más cosas con la pastilla, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya se interrumpiría el ayuno y no se podría hacer la intervención. Pero bueno, en ese caso sí se puede tomar. Un caso especial es personas que están tomando, como ya hablaba yo en vídeos anteriores, medicación anticoagulante o antiagregante, por ejemplo la aspirina y esas cosas, que eso es distinto porque hay que hacer modificaciones de cara a esta cirugía o cualquier otra, porque altera la coagulación de la sangre y si no, pues podría haber durante la cirugía un sangrado del deseable. Entonces, para eso, pues hay pautas que se pueden hacer o bien para suspender la medicación con tiempo suficiente y retomarla después, o bien, en el caso de una anticoagulación, por ejemplo, que no se pueda suprimir, pues cambiarla por otra pauta de, por ejemplo, personas que toman Sintrom, que es un anticoagulante oral en pastillas que se toma, pero que tiene una duración muy larga su efecto, pues se cambia a heparina de bajo peso molecular, que es otro anticoagulante que va pinchado, pero que tiene un efecto más limitado en el tiempo. Entonces es más fácil controlar su actuación de cara a que no haya un sangrado excesivo durante la cirugía. ¿De acuerdo? Esto, vamos, os lo comento ahora, pero vale para cualquier tipo de intervención en que, lógicamente, pues se trabaja con vasos sanguíneos y que puede haber un pequeño sangrado en mayor o menor medida también según el tipo de intervención que se haga. Pues el día de la cirugía se acude a Infanta Luisa a primera hora de la mañana y allí pues se dan los datos abajo en la planta de admisión y como ya estará reservado el quirófano de antemano, lo habremos reservado a la hora de planificar la cirugía, pues ya en admisión pues toman nota de que el paciente o la paciente ha llegado
a la clínica y entonces se le asigna una habitación en la planta. Es decir, que después de tomar los datos dirá, pues sobre tal planta, tal habitación, que allí las enfermeras lo que suelen dar es una batita de algodón, pues para cambiarse de ropa y eso, previo el paso por quirófano. Entonces yo normalmente sí suelo, cuando llego a la clínica, ver a ver en qué habitación está el paciente o la paciente ingresado y suelo visitar a los pacientes antes de la cirugía, ¿de acuerdo? A pasar por allí un momentito y eso. Y luego ya, pues nada, el celador va, busca al paciente o la paciente y se le lleva con cama y todo a la zona de quirófano. En el quirófano, lo primero que se hace por parte del anestesista es coger un suero en el brazo, que es un pinchacito. Vamos, no importa que la cirugía se vaya a hacer en los brazos, porque el pinchacito se da pues bien en el dorso de la mano o en una vena del antebrazo más baja, entonces no, que se puede hacer perfectamente aunque se vaya a operar la zona de los brazos. ¿De acuerdo? Entonces, a través de ese suero que se coloca, el anestesista es como induce la anestesia. Entonces ya se duerme el paciente o la paciente y no se despierta hasta que no se ha terminado la cirugía y ya está prácticamente saliendo por la puerta de quirófano de cara a la sala de despertar. En cuanto a la cirugía propiamente dicha, voy a hablar primero de la liposucción. Si vamos a hacer solamente liposucción, que es eliminación de la grasa sin quitar piel sobrante, bueno, previamente ya le habré comentado yo al paciente que tiene que comprar en la ortopedia normalmente, que eso hay varias tallas, pero por medida se puede cargar la adecuada, pues unas mangas que son de la misma tela de las fajas, es decir, es una tela elástica. Entonces suelen ser mangas que van desde aquí, desde el hombro, hasta por debajo del codo. Y normalmente, para que no se bajen, ambas mangas suelen estar conectadas por la parte de la espalda, suelen tener una prolongación por la espalda con unos corchetes, es decir, cada manga se coloca de forma independiente, pero una vez que están las dos puestas, se abrochan una con otra por aquí en la nuca para que se mantengan arriba en el hombro y no se vayan bajando, porque si no, con el movimiento de los brazos, pues lo normal es que la manga vaya bajando y entonces hay que estar recolocándosela cada 2x3, es un lata. Por eso se diseñan de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces hay que llevar las mangas para el día de la intervención porque las tenemos allí y las ponemos nada más terminar la cirugía. Bueno, en el caso de la liposucción de brazos, si no, vamos a hacer solamente liposucción y no vamos a hacer extirpación de piel, pues lo que se hace es una pequeña incisión que suele ser normalmente aquí, es decir, que en la parte aquí del codo, de un medio centímetro más o menos, y entonces se va a trabajar con cánulas, que son unos tubitos metálicos que se introducen por esa pequeña incisión. Entonces las hay de dos tipos, hay cánulas más finitas que son de infiltración, que para lo que sirven es para en un primer paso introducir un líquido que lleva disuelta anestesia local y además un poquito de adrenalina. La anestesia local se introduce igual aunque el paciente o la paciente vayan a estar dormido completamente con anestesia general, porque sirve para que después, cuando uno se despierta, pues la zona continúe dormida durante una serie de horas. Y, pues, no es que sea una operación muy dolorosa en su posoperatorio, pero bueno, por lo menos las primeras horas pues estar lo más cómodo posible. Y sobre todo también esa solución, que es, ya digo, suero fisiológico con mezcla de anestésico local y adrenalina, pues se coloca también la adrenalina porque en el caso de la liposucción eso se hace siempre, cierra los pequeños capilares y entonces se garantiza que lo que se extrae es fundamentalmente grasa y un mínimo de sangre, pero muy poquita. De la otra manera, pues podrían, como hay muchos capilares en la zona, pues podría salir más cantidad de grasa, más cantidad de sangre de la que sería deseable. En este caso, pues con la acción de la adrenalina nos aseguramos de que va a salir fundamentalmente grasa. Hecho esto, y una vez que está actuando la adrenalina en la zona, pues el segundo paso de la liposucción es la extracción de la grasa propiamente dicha. Y eso se hace con otro tipo de cánulas, un poquito más gruesas que las anteriores, que se introducen también por esa pequeña incisión y van conectadas con una gomita a una máquina que hace el vacío, es decir, hace succión y contiene un depósito al cual va a parar la grasa. Entonces lo que se hace es, con un movimiento de vaivén, ir introduciendo la cánula paralela a la piel, justo por debajo, en el plano de grasa que hay, y entonces lo que se va haciendo es una succión y una aspiración de la grasa hasta afinar el grosor de la capa de grasa al grosor deseado. Es decir que, como comentaba yo en el vídeo de generalidades de estas intervenciones, en la liposucción no se debe
eliminar completamente la grasa debajo de la piel, puesto que la grasa es una capa anatómica que debe estar ahí porque produce un almohadillado de la piel y si no se pegaría, digamos, la piel a los músculos que hay debajo y entonces, bueno, pues se formarían adherencias y cosas que cuando el músculo se mueve, pues digamos que se metería para dentro de la piel y eso tratamos de evitarlo. Entonces, no se debe eliminar completamente esa capa de grasa, sino que si, por ejemplo, la capa de grasa es así, a lo que aspiramos es a dejarla más finita, así, pero siempre hay que dejar una capita, ¿de acuerdo? Cuando ya estimamos durante la cirugía que la capita de grasa se ha adelgazado lo suficiente, se da por terminada la cirugía y entonces ya lo que se da es un pequeño punto aquí para cerrar el agujerito que se ha dejado y ese punto es un pequeño punto por fuera que apenas deja marca después y lo solemos quitar normalmente pues a la semana, 10 días después de la intervención ya en las revisiones de consulta. Una vez hecho esto y puesto el punto y un apósito pequeño sobre él, pues lo que se colocan son las mangas, es decir, las mangas se colocan ya en el quirófano al terminar la cirugía. Y una vez hecho esto, pues el paciente o la paciente se despierta y pasa a la sala de despertar, que eso ya lo comentaré en el vídeo siguiente, que es sobre el posoperatorio de este tipo de intervenciones. Y ahora hablemos de la segunda intervención, que sería la braquioplastia o lifting de brazos, en la cual no solamente quitamos contenido, sino que quitamos piel sobrante en el caso de que haya flacidez y que de la piel cuelgue. Como os comentaba en vídeos anteriores, esto lleva una cicatriz más amplia que normalmente suele ser desde el codo hasta la axila, ¿de acuerdo? Hay casos muy concretos, pero muy pocos, en que se puede planificar un lifting de brazos con una cicatriz más reducida que fuera aquí en sentido transversal en la axila. Pero esos son muy poquitos los casos, porque suelen ser casos en que solamente hubiera un sobrante de piel que cuelgue aquí en la parte de arriba nada más, pero que no se prolongue hasta el codo. Pero en la mayor parte de las ocasiones la flacidez tiene otra distribución, es decir, que lo que cuelga es piel en toda la longitud del brazo hasta el codo. En esos casos, una cicatriz solo aquí no sería suficiente para estirar el brazo y eliminar el efecto colgante de la piel, ¿vale? Con lo cual no vamos a tener más remedio en la mayor parte de los casos que hacer la cicatriz de forma longitudinal, que es la que más se ve con una manga corta, ¿de acuerdo? Pero bueno, por eso hay que valorar muy bien cada caso y ver que verdaderamente merezca la pena realizar esa cicatriz frente al sobrante de piel que puede haber en cada caso. ¿Vale? Eso ya lo comento yo siempre, pero es muy importante que el paciente o la paciente sea consciente de este hecho a la hora de tomar la decisión de hacerse la intervención. Entonces, en quirófano realmente el proceso es el mismo, la única diferencia es que no hay que aportar mangas porque ya digo, yo ya se lo comentaba en un vídeo anterior, desde hace muchos años ya me he dado cuenta de que realmente cuando vamos a eliminar piel sobrante, que la piel queda luego bien tensita y eso, las mangas no son necesarias para el posoperatorio y al contrario, lo que ocasionan bastante trastorno porque muchas veces el borde de las mangas roza con la parte de arriba de la cicatriz que está en la axila y produce muchas molestias. Entonces, bueno, pues yo hace muchos años sí que mandaba comprar mangas a los pacientes y se las ponía al terminar la cirugía, pero los pacientes se me quejaban en la consulta de que es que las mangas eran una cosa muy molesta porque rozaba justo en la cicatriz, con lo cual yo acababa diciéndoles a los pacientes que se quitaran las mangas. Y no había ningún tipo de problema en el posoperatorio, con lo cual yo ya desde hace mucho tiempo decidí que no merece la pena utilizar mangas en este tipo de cirugía, a diferencia de la liposucción en que sí que hay que usarlas forzosamente. Entonces, la intervención de lifting de brazos o braquioplastia comienza igual que la otra, con el anestesista colocando un suero en el brazo e induciendo la anestesia general. Y después de eso, el siguiente paso es hacer una liposucción, exactamente igual que he comentado en el caso anterior. La liposucción se hace en el caso de que haya exceso de volumen, exceso de grasa y tal, para eliminar esa grasa y luego lo que vamos a quitar después en un segundo paso es nada más que la piel que sobra y también, yo la suelo hacer incluso cuando no hay mucha grasa sobrante, sino es pura piel, porque esa liposucción nos sirve también para hacer un despegamiento de la piel que hace que luego la eliminación de la porción de piel que va a sobrar sea mucho más sencilla y mucho más rápida. Entonces, ya digo, yo normalmente como parte de la braquioplastia suelo empezar haciendo una liposucción. Una vez que se termina la liposucción, la diferencia es que en vez de dar por terminada la cirugía y como hacíamos antes, lo que hacemos entonces es
la incisión aquí longitudinal en el brazo, que se hace, el borde superior es este porque es aquí donde va a quedar la cicatriz, y después el borde inferior, que verá más abajo, ya dependerá del sobrante que haya mayor o menor. Es decir, vamos a diseñar la incisión paralela según tengamos el pellizco que podamos quitar o no, ¿de acuerdo? Entonces se quita esa porción de piel y se hace una sutura que es intradérmica en varias capas, es decir, son puntos completamente reabsorbibles y llevan dos capas de sutura. Una capa que es de puntos sueltos interiores, que son los que aproximan los bordes de la piel y le dan la fuerza a la cicatriz, son puntos sueltos pero que llevan el nudo enterrado en el interior, y el material es un material de sutura reabsorbible que el organismo deshace con el paso del tiempo. Y después hay una sutura intradérmica, que es la que verdaderamente junta los bordes de la piel, que es una sutura continua que solamente va anudada en los extremos, con nudos enterrados también, pero que luego va de forma, digamos, juntando en los bordes de la piel, los va juntando mediante unos puntos en zigzag que cogen los bordes de la piel de un lado y de otro, y que hacen que luego la sutura, cuando esté terminada, solamente se vean los puntos de la piel, o sea, los bordes de la piel muy juntitos y muy afrontados, pero no se apuntó ninguno por fuera. Todo esto buscando que la calidad de la cicatriz sea después lo mejor posible. Aunque también, ya como he señalado en vídeos anteriores, hablando de la cicatrización, siempre hay un componente que no podemos controlar, que es cómo el organismo reacciona a la cirugía y cómo organiza el proceso de cicatrización, que eso depende mucho del organismo de cada persona y puede variar mucho de una persona a otra. Personas que desde el principio la cicatrización es muy buena y entonces enseguida las cicatrices le maduran, se notan luego muy poco y eso, y hay otras personas pues, que tienen una cicatrización en que a lo mejor se pueden abortar en algún punto la cicatriz, en fin, pueden tardar más tiempo en madurar, todo eso ya depende de cada caso individual y eso lo vamos a ir siguiendo en las visitas del posoperatorio. Cuando terminamos la sutura y ya hemos cerrado completamente la cicatriz, lo que hacemos en este caso, en vez de mangas, es poner pues, un apósito a todo a lo largo que tape esa zona para mantenerla aislada, y ya acto seguido pues, se termina la cirugía y el anestesista despierta al paciente o la paciente y se pasa a la sala de despertar. Y ahí comienza el periodo posoperatorio, que ya comentaré en el vídeo siguiente, que es sobre el posoperatorio de este tipo de intervenciones. En principio, yo no dejo drenajes, ni cuando se hace liposucción sola, ni cuando se hace en braquioplastia o lifting de brazos. Eso quiere decir que no es necesario pasar la noche en la clínica, es decir, depende de cómo se encuentre la persona. Yo normalmente, vamos por hablar un poquito del posoperatorio inmediato, aunque lo repetiré en el siguiente vídeo, lo que suelo hacer es que si, por ejemplo, los pacientes se operan por la mañana, suelo ir a la clínica por la tarde, a las 8, 8 y media de la tarde, a ver cómo se encuentran en su posoperatorio y eso. Entonces, en este tipo de intervenciones se puede dar el alta a esa hora tranquilamente e ir a pasar la noche a casa si así se desea. Si por el contrario se desea pasar la noche en la clínica, no hay ningún problema, es decir, que está contemplado el ingreso de una noche y entonces el alta tendría lugar al día siguiente por la mañana. Y ya quedamos para las revisiones sucesivas, para las curas, ya aquí en Centro Médico Prada, en la consulta. Os vuelvo a decir, si me estáis viendo desde Ceuta, los pasos serían un poquito diferentes porque todo ello se realizaría en la clínica Jáudenes y la intervención se realizaría a primera hora de la tarde en vez de por la mañana, con lo cual la pauta sería un poquito diferente, pero ya os la explicaría allí cuando nos viéramos en la consulta. Y bueno, pues ya sin más me despido por hoy. Hasta el siguiente vídeo en que hablaré del posoperatorio de estas intervenciones, y si tenéis alguna duda, si queréis que os valore vuestro caso concretamente acerca de este tema, o si queréis más información, pues aparte de, bueno, hay alguna duda que yo os pueda solucionar, pues si me escribís un comentario y me hacéis alguna consulta por esta vía. Pero si no, pues podéis coger cita conmigo aquí en la consulta para vernos presencialmente, llamando al teléfono 954 53 37 53, que es el teléfono de Centro Médico Prada, o bien al teléfono móvil de mi secretaria Gema, que es el 608 008
529. En cualquiera de los dos teléfonos, Gema, mi secretaria, os cogerá la llamada, os puede dar alguna información si está en su mano solucionaros alguna duda, o os puede dar directamente la cita conmigo para vernos aquí presencialmente en la consulta. Y sin más, me despido de vosotros hasta el próximo vídeo. Hasta pronto.